mi nombre es Vivian y yo voy a hablarles acerca de mi tema en exploraciones matemáticas. Mi tema es requerimiento energético en niños y niñas a partir de ecuaciones. Voy a analizar el requerimiento energético de los niños y niñas de acuerdo a su edad, talla, peso, etc. Y a basarme en ecuaciones para lograr obtener los cálculos necesarios para una buena alimentación en un niño. Bueno, para lograr esto primero vamos a analizar el concepto de una ecuación. Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas denominadas miembros. Aquí tenemos al primer miembro y acá al segundo, en las que aparecen elementos conocidos o datos, por ejemplo 4, y desconocidos o incógnitas, por ejemplo la x. Los elementos desconocidos pueden ser establecidos mediante otras ecuaciones de un sistema o algún otro procedimiento de resolución de ecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. En caso de no ser posible, porque tiene solo una ecuación con dos incógnitas, hacemos un sistema para que sea posible calcularlas, a partir de métodos como sustitución, etc. Bueno, dentro de lo que tenemos aquí de la nutrición en niños y niñas, o el requerimiento energético que ellos necesitan, mejor dicho, tenemos que, para calcularlo, se necesita sumar el gasto energético total más la energía utilizada en depósitos de tejidos. Esta fórmula se la utiliza en todas las edades, pero los datos que se utilicen para calcular cada una de ellas conforme a la fórmula es diferente. Por ejemplo, de 0 a 2 años usamos 89 como una constante y 100 también para calcular el gasto energético total, y le sumamos la energía utilizada en depósito, que como ven aquí va aumentando de acuerdo a los años, o mejor dicho, a los meses de vida que tiene el niño o el bebé. Entonces, a partir de esto es que obtenemos el requerimiento energético estimado, o el REE, en kilocalorías por día. Entonces, aquí tenemos una ecuación porque, por ejemplo, aquí tenemos la incógnita que es el requerimiento energético estimado y la incógnita que es kilogramos. Necesitaríamos hacer un sistema de ecuaciones con una ecuación, por ejemplo, esta es una ecuación, y con otra más que ocupe los mismos o datos que estén relacionados con ella para poder obtener los mismos resultados. Es decir, tendría que ser constante. Podemos simplemente tener una variable, una incógnita, perdón, como son los kilogramos, o podrían darnos 2 kilogramos y ser únicamente el requerimiento energético al que vayamos a calcular. De 3 a 8 años es la misma fórmula, solo que aquí aparecen datos como la edad en años, el peso en kilogramos y la talla en metros. Como vemos aquí, la energía utilizada en depósitos de tejidos se reduce, o mejor dicho, se mantiene en 20. Y lo único que varía son todos estos datos que nos piden aquí. Asimismo, para los niños de 9 a 18 los datos van a ser diferentes en años, peso y talla, pero va a ser las mismas constantes como vemos aquí, 88,5, 135,3, etc. Entonces aquí vemos ecuaciones que podemos utilizar para poder calcular la cantidad de nutrientes, o mejor dicho, el requerimiento energético en kilocalorías por día que necesita un niño o una niña dependiendo de sus actividades. Aquí aparece una constante, bueno, no es una constante exactamente, pero se refiere a la actividad física del niño o la niña. No va a ser el mismo requerimiento energético en un niño que simplemente estudie en la tarde y en la mañana que el de un niño que estudie y haga ejercicio. Entonces, eso va a variar en el requerimiento energético, ya que el cuerpo necesitará más energía. Bueno, dentro de la regresión cuadrática, que también es un tema relacionado con esto, a partir de ella podemos obtener el requerimiento energético con esta fórmula que tenemos aquí. La tasa del metabolismo basal, que es la energía o el valor mínimo de energía necesaria para que la célula subsista. Esta que nos dan aquí es un tipo de porcentaje por hora, y esto lo multiplicamos de actividad física por el tiempo. Esta fórmula nos va a dar como resultado los datos que tenemos en esta tabla, adecuados a las edades de cada niño, es decir, los datos que tenemos aquí están de acuerdo a la edad de cada niño. Haciendo los datos de manera general, claro que para hacerlo de manera específica sería más adecuado utilizar estas fórmulas, utilizadas en casos de nutricionistas que necesitan saber el requerimiento energético de sus pacientes. Dentro de lo que es para nutrición de los niños o niñas, es muy complejo definir exactamente la alimentación correcta que deben tener, pero las matemáticas ayudan a que esto sea posible, porque mediante números hacen que sea exacto o aproximado, pero algo exacto en qué regirse o basarse para enviar
una buena alimentación para un niño o niña para que crezca de la mejor manera. Es decir, es una herramienta que nos permite organizarnos de manera, por ejemplo, en la nutrición nos ayuda a organizarnos en cuestión a nuestra salud. Es decir, son muy útiles ya que incluso en nuestra alimentación se encuentran relacionadas y nos sirven para calcular qué cantidad de comida nos haría bien y qué cantidad no. Entonces, esto nos mantiene sanos y con un buen estilo de vida gracias a los números, a las operaciones básicas y a las ecuaciones. Gracias.